Bueno, entonces esto es muy importante de entender lo que fue todo un proceso que no se pudo hacer, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esto llevó adelante todo un proceso. Y algo que llama la atención eh, es una policía secreta, los agentes in rebus, ¿no? Esta policía secreta de agentes, una especie de servicio de inteligencia y que era interno del imperio, donde tenían dos funciones, una de policía secreta y otra de correspondencia, de servicio de correspondencia, llevaban de un lado a otro, ¿no? Esto, digamos, dentro de esa correspondencia estaban listas de personas, digamos, una especie de inteligencia interna, llevadas, digamos, unos buchones que le daban a distintos hombres de la jerarquía. Mirá Me vos. imagino que habrán sido muy complejo porque eso también, digamos, había que designarlos bien para poder asegurar cierta fidelidad, ¿no? Porque no era tan fácil. ¿eh? También en esto se encontraban servicios de espías y delatores, pero también había en estos agentes, provocator, que eran, digamos, realizaban torturas, especie también de policías secretas, de poder delatar, ¿no? Eso era muy frecuente en esta época, sobre todo en todo el imperio. Esto también se profundizó aún más. Bueno, en el siglo V, podríamos decir, ya estamos hablando, digamos, de Constantino, la Notitia Dinatactium, que era el manual del Estado, de 4 sectores bien marcados. Uno era la administración central, ustedes lo tienen en el texto, donde la administración central, el dignatario era el emperador, la máxima autoridad, el rango de Magister Officiarum. En realidad era el jefe del ejército y de todo el imperio. Ay, Mariela, qué lástima. Yo no, profe, Ya Vanessa sé, Ceja. pero espero que Vanessa Sí, pueda ingresar. Bueno. sí, tiene problemas de conectividad. Bueno, luego del dignatario aparecemos el quaestor, o el questor, secretario del Estado, ministro de Justicia del emperador. El quaestor tenía 2 ministros de finanzas, el consejero del emperador, otro aspecto de la administración compleja esta, la dirección de administración imperial, que se dedicaba a distintas funciones, sobre todo disputas civiles, algunas internas, ahí con respecto cuando estaba muy claro el rol de cada uno, y en esto había 4 prefectos. Prefectos eran jefes militares importantes que pertenecían al pretorio, ¿sí? O sea, al servicio del dignatario. Eran como una especie de virreyes, ¿sí? Donde uno abarcaba las Galias, que sería la zona de España e Inglaterra, la otra la de Italia, que abarcaba desde África a los Balcanes, norte de África y los Balcanes, la de Iliria, que abarcaba lo que eran los Balcanes y la región del Danubio, y la del Oriente, como la zona de más apertura y extensión territorial. Había un gobernador provincial que tenía una actividad civil, no tenía competencia militar, pero sí lo que de alguna manera lo que podía hacer el gobernador era también el tema del cobro de impuestos, que eso también fue un tema bastante complejo para poder. Y eso está unido a la segunda parte de la administración, que era la administración civil, que es la que se encargaba de los impuestos y finanzas, muy relacionada con la competencia
del gobernador. Acá aparece en el siglo III la anona, con doble N, que era una especie de tributo que hasta el día de hoy tiene este espíritu. ¿Cuál es el espíritu de la nona? Que de acuerdo a la capacidad de tierra, de ganado y de la posición que tenía, proporcionalmente pagaba un impuesto, un tributo, ¿sí? Pero también apareció, además de este impuesto de la nona, apareció el impuesto mixto, que era agrario y personal, y esto trajo ciertos problemas al imperio. Es uno de los factores que vamos a ver. Esta presión tributaria hizo que también abandono de campos y de producción, y también trajo aparejado la caída del imperio, ya que es uno de los factores económicos que también había que abastecer a los ejércitos de gran número y con grandes sueldos. El tercer aspecto de la administración es el ejército, justamente decisivo. El emperador era comandante en jefe del ejército, y acá nos encontramos con dos tipos de ejército, las legiones y las guarniciones fronterizas. El ejército era de campaña, se trasladaba de un lugar a otro, mientras que las guarniciones fronterizas también, pero delimitada a la frontera, con la diferencia que el ejército de campaña eran romanos, en el caso de las guarniciones fronterizas se iban incorporando germanos. Esto es muy importante, que después vamos a profundizar, que es un poco lo que hablábamos la clase pasada del sistema de hospitalidad. El último aspecto de la administración era la corte. La corte era el plano político que dependía siempre del ciudadano. No todo el mundo era el ciudadano, los extranjeros no eran ciudadanos, que debían servir al Estado y trabajar para su mantenimiento. Con el cristianismo el ciudadano se amplió, se incorporó a algunos extranjeros, como también el sistema de hospitalidades. Germanus significa extranjero, ¿no? Del otro lado, hay muchas conceptualización desde la época, ¿no? Entonces esto llevó adelante una administración compleja que se iba adaptando de acuerdo también, como todo el plano jurídico de esta época, se iba adaptando de acuerdo al poder, ¿no? ¿Cómo termina esta administración? Y bueno, termina como un medio de explotación, según el autor, a todos la población. Hay un proceso de corrupción burocrática, sobre todo cuando los vacíos de poder entre Diocleciano y Constantino, y entre Constantino y Teodosio, ¿no? Los hijos tampoco de Constantino lograron poder mantener, digamos, estas dos elementos, ¿no? El medio de explotación, con los recursos, la nona, la presión tributaria, ¿no? La corrupción burocrática que generaban cada uno de estos jefes. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Se colgó, ¿Cuáles profe. eran las limitaciones que tenían estos, digamos, en este proceso romano tardío? Primero, la amplitud territorial. Era muy difícil controlar todo el territorio. Encima, imagínense, con la inauguración de Constantinopla, abarcaba aún más la zona oriental, ¿no? Entonces, la zona de China, toda la parte del Mar Muerto, el Mar Rojo, toda una zona bastante conflictiva, y además, si ustedes ven el mapa, atentados por grupos germanos. En el caso, van a ver que al norte, los frisones, los sajones, los francos, los lombardos, todos venían del norte, digamos, los ostrogodos, ni hablemos, ¿no?
y los unos que venían ya un poco más... Esa es otra variable dentro de Diocleciano, el tema de, Sí, de los límites exactamente. y las fronteras. La frontera es una variable determinante. Correcto. Es, para estos autores es determinante la variable esa, que puede tener muchas respuestas esa variable, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Una respuesta es que la administración interna del imperio no pudo sostener la frontera. Sí, porque era muy Y extensa los aparte. conflictos internos del poder también haya permitido que la frontera sea tan permeable. ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces, digo, acá se ponen en juego, fíjense la complejidad, qué lindo, ¿no? Porque vamos aplicando variables y tienen comportamientos diferentes según el contexto, ¿no? Es muy interesante. Bueno, otra variable que podríamos decir que como Disculpe. limitaciones técnicas. Sí, Mariela, sí, Mariela. Sí. Es decir, que entonces la tretarquía deja de funcionar con los siglos. Con Constantino. Con Constantino deja de funcionar y esa Claro. variable, o sea, la variable Y ahí de... inaugura esta administración a él inaugura esta administración que ya venía con Diocleciano. Lo que él hace es ejecutarla ya, dejarla por escrito, ¿no? Listo, profesor. Pero tenés que verlo como continuidad, no como algo, no hay ruptura, sino hay continuidades en esto. Perfecto. Otra variable con las limitaciones técnicas, o indicadores, mejor dicho, si querés, Martín. El indicador de la amplitud territorial, digamos, estamos en la variable de, digamos, de limitaciones técnicas. Un indicador es justamente la amplitud del terreno. Era difícil de encontrar. Otro indicador es el estado de las comunicaciones. Las comunicaciones fueron interrumpidas, ya que las legiones se fue fragmentando la política y se fragmenta también lo territorial, chicos. Esto de que decía Santo Tomás, todos los caminos conducen a Roma, fueron atomizados. Y va a culminar con la Edad Media, porque cada feudo va a tener una independencia y una autonomía política. Vamos a verlo más adelante esto, ¿no? Sobre todo en Francia. ¿Me siguen con esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, y otro indicador que podríamos decir son las correspondencias que impidieron, la comunicación impidió justamente perfeccionar toda esta burocracia, ¿no? Estas son las consecuencias que llevó para cerrar un poco esto digamos, desde el punto de vista político interno y externo, podríamos decir que el Estado absoluto en estas tres administraciones tan fuertes, hubo intermedias, ¿no? Pero no tuvieron tanta continuidad. La mirada era restaurar el viejo imperio. Ese viejo imperio tenía dos valores muy importantes: la estabilidad política, económica y cultural, y la conservación del bienestar y la seguridad. Esto eran los valores que se asentaban en esta época. ¿Eso se terminaría dando con Carlomagno después? Carlomagno restaura todo eso, es impresionante, porque realiza una nueva administración, Carlomagno, Es a como que través de hace una diócesis. síntesis de todo eso. Exactamente, exactamente. Pero ¿qué pasa? Hay dos factores que van a determinar a partir del 600, del siglo VII, que es la expansión musulmana y luego todo lo que va a generar el mapa con muchísima movilidad, el mapa, digamos, de Europa occidental. Ya lo que es Oriente va a tener
un nuevo centro que va a ser el Imperio Bizantino, se inaugura el Imperio Bizantino, y todo el proceso de cambios que van a producir dentro de Europa continental con la llegada de los germanos. El norte de África va a ser justamente el aspecto más importante de la expansión musulmana. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No, yo lo único que cuando termine usted cómo va llevando el texto, que nos queden claras las variables, ¿y por qué lo digo el tema de las variables? Porque después cuando llega al final es un punto importante a tener en cuenta, entonces o sea, estaría bueno que queden bien claras cuáles son para realizar el trabajo. ¿Se entiende? Perfecto, está bien. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con esto porque esta variable la vamos a retomar con los próximos textos. Cada una. Vamos a profundizar cada variable de estas, con los indicadores, ¿no? El indicador es el que me indica el comportamiento de esa variable. ¿Sí? Es lo que materializa, es el dato, el indicador, ¿no? Ese indicador es el dato mismo, que es la que va a darle cierto comportamiento a la variable. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Bien. El autor marca que hay una revolución. Esto es muy importante. Decir revolución en esta época, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, para el autor hay una revolución. Y la revolución la van a llevar adelante Constantino y el cristianismo. ¿Por qué va a ser revolucionario? Porque va a aparecer el proceso de cristiandad. El proceso de cristiandad significa todo el proceso como el cristianismo, tanto sea occidental u oriental, va incorporando elementos foráneos y paganos, sobre todo la capacidad que tiene el cristianismo occidental católico en incorporar elementos totalmente paganos, el paganus que viene, el campesino que viene de afuera, esa capacidad que solamente la va a tener ellos en integrarlo, ¿no? No solo incluirlo, sino integrarlos. Esto es muy importante saberlo, ¿sí? Porque hay muchas prácticas del cristianismo que son puramente paganas de esta época, ¿no? Bien. Para Constantino, el cristianismo era como vieron cuando ahora dicen, ¿sí? Un político dice, necesito el aparato de tal para poder llegar al poder. Bueno, Constantino vio esto en el cristianismo. ¿Sí? Vio que es un aparato fundamental para mantener el poder y legitimarse. Legalmente ya estaba, falta legitimarse. Para eso era importante que el Estado tuviera una conversión personal, la de él sobre todo, ya que el gran problema con sus allegados, sobre todo con Juliano, su antecesor, que era un hombre que buscaba, se resistía y hubo una gran, hasta el mismo Diocleciano, ¿no? Una persecución hacia los cristianos. Esto también es un elemento importante. En el año 303, por ejemplo, se comenzó con una persecución general, la provisión del culto cristiano, la detención de clérigos, que en realidad no eran clérigos, sino que eran cristianos que realizaban en las catacumbas los ritos de la misa. Esto llevó adelante la destrucción de distintos, los primeros cristianos, ¿no? Y en 311 aparece el edicto de tolerancia a la fe cristiana. La promulgó Galerio, porque era justamente Galerio es el que más oposición tenía, y sobre todo la zona era zona de, digamos, muy ligada con Oriente. Lo que hizo Galerio en el edicto es pedir que rezaran por el imperio, ¿no? Y su permanencia y el bienestar. Entonces eso fue aceptado hasta que aparece el edicto de Milán, promulgado por Constantino,
y Lesenio, acuérdense en Occidente y Oriente, donde confirmaba el edicto de Galerio. ¿A qué se refiere esto? Al reconocimiento del cristianismo dentro del imperio. De a poco Constantino fue llevando adelante un protagonismo tremendo con respecto al cristianismo. Era muy flexible a las ideas de estos movimientos. Aparece el emblema, me voy a prender la estufa porque me estoy congelando. El emblema cristiano, ¿no? Que, digamos, el emblema de la cruz, el emblema del Cristo triunfante, digamos, si ustedes ven ese Cristo que va como en resurrección con el emblema, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy impactante, ¿no? Ese Cristo no está crucificado, que es el Cristo crucificado vuelve en Edad Media. Acá es un Cristo triunfante, es un Cristo en la resurrección. Esto de alguna manera simboliza y de alguna manera le da identidad a la época, a ese contexto, ¿no? Esto es muy importante para trabajarlo con los chicos, ¿no? Mostrar un Cristo de esta, que es el Cristo que de alguna manera llevó adelante en todo lo que es romano tardío, periodo romano tardío. Bueno, para Constantino el cristianismo iba a ser el signo de unidad, esto es muy importante. Para eso llevó adelante una política religiosa, unir la política con la religión. Lo que pasa acá es que el cristianismo tiene otra mirada a las miradas que tenían las religiones tradicionales. Por ejemplo, ¿cuál, profesor? Y bueno, una mirada sobre todo es el tema de la salvación. El cristianismo daba la esperanza de la salvación, cosa que otras religiones no proponían esta esperanza, sino era todo un mundo sin esperanza y materialista. Como decía Huizinga, el periodo romano fue un periodo de una cultura superficial, ¿no? Muy materialista. Bueno, acá lo que va a hacer el cristianismo, lo revolucionario es primero esta idea de salvación, digamos, la salvación va a estar relacionada con el paraíso, ¿no? El paraíso es muy oriental esto. Si ustedes se dan cuenta, o retoman lo que vieron con Norberto, ¿sí? Los jardines de Babilonia, ¿sí? Babilonia era un desierto, y tenías que, bueno, el jardín simboliza el paraíso. En cada palacio había un jardín. Bueno, el jardín simboliza el paraíso. O sea, es una mirada, una cosmovisión propia de Oriente, llevado y tomado por el cristianismo, ¿no? Y nada más que ese paraíso era justamente... Bueno, esto de la salvación es muy importante porque los cristianos van a ver el paso terrenal como un paso donde lo importante va a ser la salvación, no lo mundano, ¿no? Y esta propuesta pegó muy fuerte en todo lo que es la Edad Media. Y en la actualidad también hay esta concepción que, chicos, también fíjense que el Islam, Cristo es uno de los profetas, en el Islam también, y el Islam también tiene esta concepción, esta mirada, digamos, de guerra santa, justamente en estos momentos que estamos viviendo tan duros, digamos, tiene esta concepción de dar la vida, ¿no? De dar la vida por Alá, ¿no? Esto es muy fuerte en la cultura y en la creencia musulmana y sobre todo islámica. Digo, esto también es muy lindo poder, ¿no?, entender estas cosas para que uno también pueda interpretar el día de hoy cómo vienen, digamos, estos problemas políticos religiosos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?
profe. Qué raro, Cristian está calladito. Mariela, ¿qué pasa, Mariela? Yo voy a preguntar siempre. Entonces Constantino lo que hace es, en un comienzo, persigue a los cristianos, es así, si entendí bien, y luego lo toma Muy poco tiempo, muy poco tiempo. muy poco tiempo, luego lo toma como un recurso político, y se Que hace en como realidad, digamos, no como un recurso político, digamos, él ve, digo, vos tenés que separar una cosa. Él es un tipo político, ¿sí? En este sí, sentido ve que no puede conformar la unidad del imperio, y él ve la solución de buscar la unidad del imperio a través del cristianismo. de la religión. Le da la unidad a través de eso. Primero lo que había que hacer es el edicto de Milán, reconocer al cristianismo, ya que otros, salvo Galerio, que es el primero que busca reconocer al cristianismo como una religión más dentro del paganismo que venían tradicional, que venían desde Roma, el greco-latino, bueno, ahora se va conformando una religión más de Oriente, porque eran religiones, acordate, religiones orientales del misterio. Cuando Listo, digo profe. de misterio, hasta el día de hoy, chicos, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica continúa su teología a través del misterio, ¿no? La teología lo que busca es revelar cómo mira Dios ciertos aspectos. Y es importante esto saberlo, ¿no? Porque podemos entender muchas cosas, digamos, estratégicamente. Y algo que le quiero decir, los creadores y los que de alguna manera siguen siendo los maestros de la política internacional son los papas, históricamente. Ellos fueron los que inventaron la política internacional. Y en la actualidad también. Una visita del Papa a Irak no es una casualidad ni tampoco es una visita religiosa, sino que es política religiosa, ¿no? Totalmente política. Sí. Política religiosa, digamos, con el patriarca, encontrarse con el patriarca y buscar la unidad del cristianismo, eso es impresionante, ¿no? No sé si ustedes vieron cuando la primera vez va Putin a visitarlo al Papa, la cara de Putin, digamos, de admiración hacia Francisco, ¿no? Es muy fuerte y justamente hay una relación muy, muy importante entre Francisco y Putin, ¿no? A tal punto que lo felicitó a Putin porque justamente en la reforma constitucional lo marca a Cristo como el único Dios reconocido por el Estado, ¿no? Una cosa, cuando todos están buscando cierta mirada laica, él aporta esta situación, ¿no? Y bueno, fortalece otros aspectos de la Iglesia Ortodoxa, que lo que está trabajando Francisco es esto, ¿no? Encontrarse con los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Cristiana Oriental, buscar la unidad que en este tiempo hacía cerca de creo que entre 300 y 400 años que no se encontraba un papa con un patriarca. Entonces, digo, digamos, es muy, digamos, esto impacta mucho en el mundo. A pesar de que las propuestas son propuestas materialistas, el pueblo tiene creencias, ¿no? Y muchas veces los autores creen que nos manejamos materialmente y no, lamentablemente no, tenemos también aspectos espirituales, de quien sea, no importa. Acá lo que queremos es validar esta mirada, digamos, de lo espiritual y de lo no espiritual. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, profe, ya que quiere, pregunto. Quiero sacarme una duda con respecto a la incidencia del ejército, ¿no? Los militares tuvieron una presencia en el imperio. Y ellos ya venían también con una ideología un poco más tradicional. ¿Fue más importante ese conflicto con el cristianismo en Occidente o en Oriente, o fue igual? Y la verdad que no, el conflicto era latente, ¿no? Vos fijate que acá se inaugura la iglesia de los mártires. Digo, es una cosa, digamos, ¿qué pasaba? Es como decía Chumbita, vamos a ver el año que viene, ¿no? Cuando
se pone en juego el bien común, la justicia social que nosotros conocemos acá en América. Matás a una persona y se reproduce más todavía. Entonces pasó ese efecto, ¿no? Un efecto contrario. Se reprodujo más todavía la adhesión al movimiento de Pero cristianos. la era de los mártires era con Diocleciano. Exactamente. Ya los mártires vienen ya del Sí, ya siglo I y existían, II. pero con él, No, claro. no, ya venían del siglo I y II. Sí. ¿No? Lo tiraban a los leones, ¿no? Eran comidos por los leones, bueno, y yo les conté, muchísimos mártires, ¿no? Santiago Apóstol asado en una parrilla, ¿no? Y bueno, hasta el mismo San Pedro, cuando lo crucificaron a San Pedro. San Pedro lo iban a crucificar y dice, por favor, boca abajo, porque no soy digno para que me crucifiquen boca arriba. Entonces lo crucificaron y murió boca abajo. ¿No? Digo, todo esto, esta iglesia de los mártires, tiene justamente su origen en lo que nosotros vamos a ver con la iglesia de los santos, ¿no? Impresionante, ¿no? Porque lo que va a hacer Constantino es ir buscando salir de esta idea politeísta de las religiones, ¿no? Buscar una visión más monoteísta. Entonces, fíjense que estamos hablando del siglo XIV, XV casi, con la Reforma, la Iglesia reconoce a los santos. Y ahí es como que volvemos a una idea, los santos pasan a ser como intercedores de Dios. Bueno, hay toda una mirada muy pagana en eso, ¿no? Muy, muy, muy pagana. Muy interesante, ¿no? Que hasta en el día de hoy es muy fuerte. El gauchito Gil, chicos, todavía está en vía, ya en cualquier momento va a ser reconocido. No va a faltar mucho, porque Francisco antes de morir se dijo: lo que quiero reconocer al gauchito Gil, ¿no? A Gauchito. Digamos, ya milagro no le hace falta porque tremendo la cantidad de milagros que ha hecho. Digo, es una devoción popular que la iglesia la va incorporando, y eso es el factor del cristianismo, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos por cristiandad, el concepto de cristiandad en Europa. En América se da con la llegada, el proceso de cristiandad se da con la llegada de los hispanos, ¿no? De los iberoamericanos, de los iberos, en este caso, ¿no? Con la llegada de los europeos, comienza un nuevo proceso de cristiandad. La diferencia es que la iglesia muy bien no le fue acá, ¿sí? También por problemas políticos religiosos. Entonces, ¿por qué está tan fuerte la iglesia en América? Me refiero a la iglesia católica por la aparición de distintas advocaciones de la Virgen, ¿no? Sobre todo la primera en Guadalupe, Copacabana, Luján, ¿no? Todos ligados a los aborígenes, ¿no? Itatí, del Valle, todos ligados a los aborígenes. Entonces es muy fuerte eso, hasta que produjo cierto sincretismo, ¿está? De devoción popular. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Un curso de teología acá también, viejo. Padre Acosta. No, es lo de menos, eso. Bueno, se entendió esto más o menos, ¿no? Es para que se entienda todo el proceso complejo que se llevó adelante. Bueno, el proceso de expansión cristiana, nos queda 3 minutos, hacemos un zoom más y listo. El proceso de expansión cristiana, la cristianización del imperio, fue protagonizada por las creencias paganas, y esto para mí es muy importante, ¿no? Porque esta es la capacidad que tuvo la Iglesia cristiana de Occidente, incorporar elementos de la cultura culta, ¿no? del imperio con la de los campesinos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque, por lo menos a mí me interesa mucho lo que junta, lo que separa ya lo conocemos, pero juntar cosas diversas, integrarlas, incluirlas es una cosa muy... Después vamos a ver la estrategia de Gregorio el Grande, el Papa Gregorio el Grande, un maestro, ¿no? Un maestro
en lo político religioso, cómo incorpora a los francos a la cristiandad, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, entonces la Iglesia económicamente iba, a partir de esta aceptación, iba a tener grandes donaciones para la construcción de templos, pero van a surgir nuevos problemas dentro del cristianismo. El primer problema es la unidad o la unión del emperador con la Iglesia, donde Eusebio Cesare, consejero de Constantino, buscaba esta teología política, interesante, ¿no? Proponiendo esta relación íntima entre política e iglesia. Lo que sí sabía todo el mundo, que el cristianismo tenía la capacidad de unir o de disgregar. Entonces, esto tenía que llevarse a cabo y se tenía que resolver, sí o sí. Con Constantino, muy interesante esto de la estrategia de trasladarse hacia Bizancio y fundar Constantinopla. Se separaba de Roma. Esto llevó a que Roma sea muy vulnerable a las tradiciones de las religiones paganas, y Oriente pasa a ser el centro de gravedad del cristianismo. Esto es muy importante, chicos, entenderlo. Entonces, en el siglo IV, podríamos decir, Siria y Asia Menor pasan a ser parte de este centro de gravedad del cristianismo. Muy interesante. ¿Qué pasa con Occidente? Va a producir la debilidad del cristianismo, pero acá va a aparecer otras variables que vamos a analizar. Bueno, cortamos y nos sumamos nuevamente.